Pues al final parecía que el tipo lucha pues no tenía nada nuevo, pero en realidad sí, y es que Annihilate la verdad es que está mucho mejor de lo que parece, ya que tiene muy buen daño y la clave es tenerlo al principio de la partida para meter muchísima presión. Además de que tenemos muy buen daño temprano, tenemos bastante consistencia tanto para partidas que se alargan como partidas intermedias, así que quédate hasta el final que el mazo de hoy lo vas a querer jugar. Dijo su primera palabra. ¿De verdad? A ver, nene, dila otra vez. El helado de la suerte está completamente balanceado en Pokémon. El mazo lo acompañamos con Megalopuni de la muerte y también llevamos muchos ataques con monedas. Por ende, pues vamos a llevar doble mento. Empezando por Mankey, quien es muy buen iniciador, ya que pega muchísimo, pega 50, sí hay que tener una moneda, pero este te sirve de varias formas. Primero, si vas contra Pokémon que tienen, por ejemplo, 50 de vida, que son muy abundantes, como Magnemite, que encima le metemos súper efectivo, Chingling, Swablu o cualquier otro Pokémon que tenga 50 lo podemos one-shotear con Mankey si tenemos la posibilidad de sacrificar un Mento, por ejemplo. Y eso no es todo, también tenemos la chance de poder evolucionar rápidamente a Annihilate, el cual va a meter muchísimo daño para hacer los primeros turnos, pudiendo hacer 2 hit KOs a cartas EX o un hit KO a muchas cartas básicas. Créeme que aunque se haga daño, eso da totalmente igual, ya que estos Annihilate van a ser debilitados de igual forma para luego darle paso a Megalopuni y poder finalizar la partida. También llevamos mucho motor de robo para asegurarnos de que vamos a conseguir lo que necesitamos. Tenemos a Ariana, ya que llevamos 4 Pokémon básicos con 50 de vida, vienen súper bien acá. Una Pokéball, doble Professor y doble Copiona. Y finalmente pues un Helio de la muerte para asegurarnos de rematar una partida. Espero que te gusten las partidas del día de hoy. Si ya habías visto este mazo, coméntame qué tal te parece, cómo lo llevas tú. Y pues no olvides dejar un poderoso like de la muerte, suscribirte, comentar y recomendarme con alguien que conozcas que juegue Pocket para pues seguir creciendo juntos. Ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Amigos, bienvenidos a las partidas de hoy. Pues vamos a probar a Annihilate de la muerte, que bueno, la verdad que este combo siendo Annihilate una carta que puedes empezar muy rápido con ella y empezar a meter presión al campo está bastante interesante, ¿no? Así que vamos a jugar unas cuantas partiditas en este evento del emblema para pues ver qué tal nos va con este mazo, ¿no? Además tenemos luego Megalopuni de la muerte que con su mega sentada abrumadora pues puede finalizar la partida. Tenemos Mentos para asegurar esas caras, ¿no? Vamos contra pues Baxcalibur, Suicune y Chiempao. Así que un mazo bastante fuerte en el meta actual, así que bueno, vamos a ver qué pex, ¿no? De momento todo tranqui, estoy acomodando un poco el overlay, que lo he cambiado un poco para variar, ¿no? Hay que variar un poco. Díganme ustedes si les gusta así o lo dejo como estaba antes o qué vergas. Me dicen ahí, ¿no? En los comentarios. Así, perfecto. Yo creo que ahí no tapo nada. Ok, a ver, tenemos Pokéball de la muerte aquí. Buneri, bien. Tengo caramelo raro, así que no voy a usar Copiona de momento, porque pues si me sale luego... Vamos a ver si... Me la puedo jugar aquí con el Mento, pero creo que da igual. Si le pego voy a quedar a 10, o sea, da totalmente igual esto, así que no me voy a gastar a Mento, yo creo. O quizás sí. ¿Me lo gasto? Nah, vamos a pegar normal y ya está. Ahí está, no hace falta Mento, perfecto. Toma. Maboy. Por cierto, buen daño que tiene Mankey, ¿eh? Sé que hay que tirar monedas y tal, pero pues como llevamos doble Mento, si hace falta para debilitar algún Pokémon de 50 de vida, que son muy comunes actualmente. No es el caso de Frigibax, lamentablemente, pero hay muchos. Por ejemplo, mira, yo llevo 2 de 50, así que viene bastante bien también. Ok, tenemos a Annihilate por acá, ya lo podemos evolucionar. ¿Esto cuánto pega? 80. Yo me voy a quedar a 110. Voy a meter... Sí, voy a meter Copiona acá. Sé que voy a robar solo 3 cartas, pero igual las cartas que tengo en la mano no me sirven demasiado ahorita. Queremos a Megalopuni. Otra Copiona, ok. Bueno, vamos a ir pegando. Le sacamos un punto, es decir que ya Suicune, si le logro debilitar a Suicune, pues gano. O a Chiempao. Eso está bastante bien. Creo que ahorita voy a volver a usar Copiona, honestamente, porque va a robar con Suicune tal. No creo que me pueda debilitar a Annihilate, ¿no? Máximo pega 100. No, máximo pega 80. Así que estamos bien.
Claro, mi Annihilate va a quedar a golpe de Suicune. O sea, se va a morir si ataco yo, ¿no? Pero esos 90 de daño pueden ser importantes. Sobre todo si consigo a Megalopuni. Ya tiene a Chiempao. Tenemos que conseguir a Megalopuni ya. Lástima que las cartas que robó fueron puras cartas de... pues, de Pokémon. Y se quitó toda la mano otra vez. Vamos a usar Professor acá. Buneri, Helio. Bueno, no está mal. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Le voy a pegar acá. Sé que me voy a debilitar, pero no importa porque él no tiene puntos. Así que esto sería un punto. Me tiene que debilitar un Buneri y yo tengo Helio. Así que si me sale, pues, la que te cuento, se gana, ¿no? Bueno, necesitaría sacar una cara, ¿no? Pero yo confío. Planicie inicial, ok. Puedo usar Copiona si hace falta. Venus, ok. Mento, Copiona. Ya deja de gastar cartas, ¿no? Pinche Suicune. Ok, lamentablemente sí que puede hacer eso. ¿Esto cuánto pega? 80. Ok, tengo que evolucionar aquí sí o sí. Tengo que evolucionar aquí sí o sí para, pues, papearle, ¿no? Bueno, no papearle, pero por lo menos para tener algo en mesa. Si no me va a reventar con el Chiempao, o bueno, con lo que sea, ¿no? A ver... Copiona. Ariana, Professor y Megalopuni. Ok, perfecto. Todavía no he ganado, pero pues... estamos bien. ¿Te imaginas saco doble cara? Todo mala, loco. Bien, esa es lo bueno de Megalopuni, que puede que no saque cara y no pegue nada, pero confunde. O puede que saque una sola cara y pegue 90, o puede que de repente te carree y remonte la partida, pues sacando doble cara y reventando, ¿no? Así que, estuvo ahí muy close, pero creo que se complicó porque me costó que saliera Megalopuni, honestamente. Pero bueno, hemos ganado, perfecto. Vámonos a la siguiente partida. Ok, segunda partida, nos toca turno 2. Realmente me gustaría que me toque turno 1, pero no está mal, no está mal. Tenemos buena mano ahí, tenemos Annihilate, tenemos Pokéball. Otra vez tú, Pues güey. vamos contra Suicune, de nuevo. ¿Será que este mazo de Suicune será el nuevo pan de cada día? Veremos, ¿no? Veremos qué pex. Estoy acomodando aquí una cosita. Creo que ahí, ¿no? Ok. Bueno, vaya inicio, ¿no? Vaya inicio, mi pana. Ok, vamos a usar este, vamos a usar Copiona quizás. Creo que es muy temprano para usar Copiona, así que vamos a esperar. Aparte ya tengo Aniquilape en la mano. Solo faltaría el caramelo raro. Vamos a ver si sacamos cara aquí. Jámala, jámala, jámala. Casi, loco. Casi. Bueno, no importa. Tenemos ya energía allí. Si me sale caramelo raro sería Goti. Y si no gasta demasiadas cartas aquí mi pana, como el oponente anterior que todo el rato estaba sin cartas en la mano, mejor, ¿no? Y así le podemos sacar un poco de provecho a las copycats. Perfecto, no vas a hacer nada más. Bueno, otro más. Bien, 5 cartas. Si saliera caramelo raro aquí sería Goti. No. Ok, metemos copycat. Copiona, Professor, Lopuni y Mento. Pues no está mal. Yo creo que voy a sacar cara sin usar Mento, fíjate lo que te digo. ¿O no? ¿O no? Era mejor meter Mento. Mejor me guardo a Mento para Lopuni, yo creo, ¿no? Bueno, sacrificamos a Mankey y vamos con Megalopuni y ya está. No aprovechamos la ventaja de los Anihilapes. De que pueden hacer mucho daño temprano, porque pues no salió, así que vamos a ir full Lopuni acá. Lo bueno que no tiene a Chiempao en la mesa, por lo cual su daño va a estar bastante bajo, porque pues no tengo nada más yo en la mesa que esto. Y Suicune pega 80. Bien.
Así que vamos a usar Mento aquí. Tenemos Primate, bien. Metemos Mento. ¿Te imaginas que saco doble cara? Es muy probable igual, ¿eh? Es muy probable. Vamos a ver. Es que es muy probable. Cuando metes Mento es como que si... O sea, en lugar de pasar a tirar doble moneda, ya solamente estás tirando una. Y recordemos que había sacado doble cruz con el Primeape. Entonces, bueno, Primeape era... Mankey, perdón. Había sacado doble cruz con Mankey, así que de hecho que me tocaba una cara. Y bueno, calculado se podría decir. Nah, fue pura suerte, la verdad. Pero así es este mazo, ¿no? Le quedan 3 cartas, de hecho que va a evolucionar aquí a Baxcalibur. La pregunta es, ¿doble Baxcalibur? Eso es lo que me gustaría saber, ¿no? Vamos a meter Copiona. ¿Va a meter doble Baxcalibur into Chien-Pao 130? Es posible. Tengo miedo, loco. Tengo miedo. Pokéball, ok. No. Wow, no tiene ni siquiera un Baxcalibur. Menos mal. Menos mal, gracias al señor. Por cierto, ahorita este mazo ya no está utilizando la balsa. Le ha salido bien en este caso, pero parece que no hace falta del todo. Pero pues ustedes saben, ¿no? Voy a pegar con Anihilape, yo creo. Así de chilling. Para hacerle 90, ya que tengo Helio. Y él tiene que elegir, ¿no? Si debilitar a Anihilape o debilitarme a o pegarle a Megalopuni, ¿no? Si elige pegarle a Megalopuni está muerto. Venus, ok. Eso lo tenía 100%, ¿no? Bueno, eso me da un poco de miedo. Acabamos de perder a Helio. Buena Venus, la verdad. Pero pues no tiene... No tiene Baxcalibur aún. No te puedo creer que son sus últimas 2 cartas, ¿no? Igual esto no me debilitaría a Anihilape. Podemos pegar sin problema otra vez. Bueno, ahora sí que ya tiene doble Baxcalibur, ¿no? Tenemos... Creo que voy a pegar acá con Megalopuni. Porque lo puedo confundir ese Suicune. Y él tiene que usar una energía acá y ya no le da para tener 3 energías en Chien-Pao. Así que vamos a pegar aquí. Y... Ok, sacamos una cara, le hago daño y lo confundo, que es lo importante aquí. Confundimos. Lo bueno de estas cartas es que ambas tienen coste 1 de retirada, así que puedes estar como que swapeando si hace falta. Eso está bastante bien. Vamos a ver qué hace ahora. Tiene que retirar a Suicune porque pues no creo que se la juegue. Obviamente no se la va a jugar, ¿no? Pero no le da la energía para... porque ya usó la balsa. No le da la energía para pegar con Chien-Pao. Tendría que pegar 20. O quizás mete un coso de estos. Un Baxcalibur. Veremos qué hace. Yo aquí le he jodido bastante porque está fuera de tempo. Bueno, aquí está trolling, creo. Ok, cura. Va a meter a Chien-Pao, supongo, ¿no? Se la va a jugar a que no sacó... No. Pues se la juega a atacar. Wow. Y le sale. Wowers. Ok, eso no me lo esperaba y ahora tenemos que sacar 2 caras, ¿no? Me acaba de joder el vato. Bueno, yo me la juego, bro, de esta. Una. Ahí está, bro. Facilito. Tú sacas cara, yo también, bro. Yo también tengo caras. Ok, esa la había dado por perdida, honestamente. La había dado por perdida, pero es la magia de la sentada, ¿no, chat? La magia de la sentada de la muerte. Ahí está. La verdad es que se la jugó y le salió. No me acordaba de la nácara. Quizás era mejor pegar con Anihilape ahí. Es que yo quería que se la jugara a que no podía atacar con Suicune. Yo no pensé que iba a atacar con Suicune, honestamente. Eso fue lo que pasó. Díganme ustedes, chat, ¿qué hubiesen hecho? ¿Ustedes hubiesen pegado normal con Anihilape y ya está? Suscríbete, 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 suscríbete. Ok, a ver, otra vez turno 2. Me parece raro, yo quisiera turno 1, pero bueno, igual no está mal. Vamos contra mazo de fuego que puede ser Charizard. O puede ser algún experimento loco de estos de... ¿Cómo es que se llama? De... pues...
el cocodrilo, ¿no? El Skeledirge o algo de eso, ¿no? Vamos contra un Pokébebé acá. Ok, no, es Blaziken. Quería usar Mento, pero ya no sé si me valga la pena. Porque si tiene ya tal, ¿sabes? Bueno, espérate, vamos a ver qué sacamos aquí. Primero. Un Buneri. Me la juego, chat. Me la voy a jugar, bro. O sea, ¿ustedes creen que realmente tiene Blaziken en la mano? Es posible, pero vamos a jugárnosla, ¿no? Si estamos jugando un mazo con monedas, es porque vinimos aquí a jugárnosla haciendo jugadas bastante cuestionables, ¿no? Bien, esperemos que no tenga Blaziken. Y si sí lo tiene... pues mamamos, ¿no? No me esperaba un Magby con un Blaziken. Y lo tiene. Y lo tiene, loco. Mamadas, ¿no? Bueno, sacrificamos a Buneri y cargamos a... Bueno, no está mal en realidad. Me sirve. Lo pensaba sacrificar de igual forma. Yo creo que le gano, chat. Confíen. Yo creo que le gano. Si Mankey saca cara, sería buenísimo, ¿eh? Él ahorita debe estar diciendo, ja, ya te gané. Pero la realidad es que todavía no has ganado, Maboy. Vamos a usar esto. Sacamos el segundo Mankey y Buneri. Ya no creo que tenga otra Sabrina, honestamente. Así que vamos a usar esto para que no use copionas. Y vamos a meter aquí el puño infalible que falla. Buen puño infalible. Pero no importa. De todas maneras, mi play era sacrificar a Buneri aquí y no poner energía. Pero como usó Sabrina, pues tenía un ataque gratis. Y realmente no esperaba pegarlo tampoco, ¿no? Pero lo que sí espero pegar es a... Uy, esto no me gusta nada, ese Hitmore ahí. Como llevaba Magby, no pensé que llevaba Hitmore también. Pero bueno, no importa. Evolucionamos y usamos Copycat quizás. No, vamos a usar Professor. Y tenemos Helio. Y pegamos. Como ya saqué Cruz, me imagino que una cara mínimo, ¿no? Qué suerte tienen algunos. Bueno, me sirve, me sirve. Lo confundimos. Y ahora está bastante jodido, encima confundido, así que el vato seguramente va a retirar y meter a Hitmore para pegar aquí. Y yo lo que voy a hacer es, si me sale Anihilape, usar Helio y ya está, ¿no? Y no nos la jugamos con la moneda. Y si no me sale, pues creo que va a meter Helio igual. Ah, pues va a pegar. Este vato no cree en nadie, ¿no? Me da risa que la gente se la juega. Esto no pasaría en Ranked de lo alto normalmente. La gente no se la jugaría así, ¿sabes? Yo solo tengo un punto, no te cuesta, no te sirve. O sea, no pierdes nada metiendo a Hitmore, ¿sabes? Pero pues el vato se la jugó y mira lo que yo tengo por aquí. Se nota la diferencia de cómo juega la gente, honestamente. Pero pues... lo importante es probar el mazo, ¿no, chat? ¿Ustedes qué están opinando hasta ahora del masito? Yo creo que hay mucho factor de suerte. Bueno, ya llegaremos a la conclusión, ¿no? Pero me gusta. Esperaba mucho menos de esta carta, honestamente. Está bastante pasable, está bastante aceptable. Ok, última partida, chat. Ahora sí nos toca turno 1 y tenemos el combo perfecto. Menos mal, yo decía, ¿no me va a salir el combo para el video? Qué verga, loco, típico, ¿no? Estoy grabando y no sale nada. Pero por lo menos estamos ganando todas las partidas. Con suerte, sí, es verdad, no lo niego, pero pues así es este mazo, ¿no? Es un mazo de pura suerte, honestamente. Bueno, no de pura suerte porque tienes mentos y tal, pero sí hay gran cantidad de suerte, pero pues... si ya estamos en un metajuego donde hay helados, donde hay tanta mamada y media de tirar monedas, pues meter un masito así, pues está bien, ¿no? Supongo. Bien, él aquí va a empezar con Suicune. Tenemos el combo para... no le vamos a debilitar claramente, pero sí que le vamos a hacer muchísimo daño. O solamente colocar un Buneri y ya está. O no colocar nada. No sé, loco. Es que no me gusta a mí tener tantas cartas en la mano, honestamente. Pero bueno, por lo visto no le sale todavía ningún tipo de carta
de Pokémon, así que es súper bien. Vamos a pegar acá, vamos a usar Copiona para buscar esa Megalopuni. O el segundo Anihilape también estaría bastante bien. Megalopuni, Caramelo Raro, Wowers. Ok, no, ni tan mala, bastante bien aquí. Vamos a usar esto. Esto ya no lo vamos a meter al campo, pero es para sacarlo del mazo. Y pegamos. Puño dinamita, loco. Puño dinamita. Por cierto, Anihilape EX podría también ser una buena carta para el tipo lucha, ¿no? Podría tener una pasiva estilo de una habilidad de que si no tiene toda la vida puesta, aumenta su daño, ¿no? Algo así, como su puño furia, por ejemplo. Si no tiene nada más y se la va a jugar a que se cura, no te lo puedo creer. Bueno, me sirve. Aunque sobreviva el vato este turno, realmente me recontra sirve. Estoy sacando un valor inmenso de Anihilape acá. Y ahorita voy a cargar a Megalopuni, así que me da un poco igual que sobreviva aquí. Pero le pude haber papeado, ¿eh? No le papeaba. Tenía el otro Suicune, ok. Ok, no hay problema. Ups, perdón por eso, la Yuli, ya saben. Que se... Bueno, se curó toda la vida el vato. XD. Y es Gyarados, pero... What the fuck, bro. What the fuck. Mento. Me interesa. Vamos a usar esto. Tenemos otro Anihilape aquí. Y vamos a pegar puño dinamita. Me debilito, sí. Pero le voy a poner el otro Anihilape en la cara y ya está, ¿sabes? Además, quitándome yo un Pokémon de la zona activa. Perdón si se escucha muy fuerte el micro. Él pega menos, ¿no? Ahora pega 60. Todavía tiene los helados, es verdad. Ya, loco, ya. Por favor, bro, ya. Me tienes harto ya. Estúpidos helados, bro. Hay que darle un ascenso al desarrollador que pensó que esta carta iba a ser buena idea para este juego, chat. Definitivamente. Hay que darle un puto ascenso, loco. Volvió a subir. O sea, ha tanqueado 180 de daño. Increíble, weón. Otra vez full vida, perfecto. No podía faltar video tilteándome por los malditos helados, ¿no? Ya, loco, por favor. No, todavía los tiene. Ok. Sé cuántas caras he sacado. Pero no te preocupes, que ahorita te va a caer tu chiquita. Ahorita te va a caer tu chiquita, loco. A ver. Qué desesperante esta puta carta, ¿no? Le acomodó el tempo totalmente la maldita carta de esta, ¿ven? Tanqueándose 9×3. Le he pegado 3 veces 90, cuidado. Le he pegado 3 veces 90, loco. 3 veces 90, chat. Gyarados con Baxcalibur. No está mal la idea, ¿eh? Habría que probar eso. No sé si con Suicune. Bueno, Suicune para robar, supongo, ¿no? Loco, ya, por favor, huevón. ¡Ya! ¡Ya! Y recuerden que Pokédex es un juego para divertirse, no para estresarse. Dios mío, qué puto cáncer. Desgraciado. Tengo que probar este mazo, ¿ah? Tengo que probar este puto mazo. Pero más que todo porque me gusta la idea de Baxcalibur con Gyarados. Pero qué puto asqueroso, ¿no? Ok, vamos a hacer esto. Y obviamente que voy a usar Mento porque no me la voy a jugar a que saco Cruz. Y luego volvemos a usar Mento, ¿no? Seguramente hubiese sacado Cruz doble, ¿ah? Próxima. Pero lo bueno es que probablemente a la siguiente saque doble cara. Cuidado, ¿ah? Que podemos papear ahí si pone a Suicune o algo. No, yo creo que va a poner a Gyarados, ¿no? Sí. No se la va a jugar a que saque doble cara.
No puede pegarme aún de todas maneras, así que tiene que tanquear. Porque aunque tenga el Excalibur, que ya lo tiene obviamente, le queda una carta, igual sigue siendo 3 de energía, o sea, le falta una. Le falta una. A menos que, no sé, se saque algo del orto, ¿no? Pero le vamos a confundir, eso es lo bueno. Le vamos a confundir. ¿Te imaginas? Permuta elemental. Creo que funciona con el tipo agua también, ¿no? No. Ok. Metemos Mento aquí. No voy a meter Buneri porque seguramente va a tener Sabrina o algo y ya tiene todas las cartas. Dale doble cara, bro. Eso. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver si pega, que no debería porque ha sacado como 10.000 caras. Deberías de sacar cruz, hijo de tu puta madre. Serial Kila. Serial Kila. Y yo, pues, también tengo que sacar cara. Así que... Y aparte, puede que tenga... Bueno, ya la usó, ya la usó. No creo que tenga otra nácara, la verdad. No creo que tenga otra nácara. Copiona. Y eso debe ser otra copiona en la mano. Otra copiona o... No, es una Pokéball, ¿no? Sí, es una Pokéball. Es una Pokéball, es una Pokéball. Ok, no tienes nada. Tienes que decidir si vas a pegar. También puedes retirar y meter a Suicuna. Pero Suicuna pues pega 60 nomás. Va a meter el segundo Excalibur. Tengo Helio igual. Velocidad de X era. Solo llevo una Pokéball. Pues vamos a meter Helio. Aunque no sé si quiero meter Helio, honestamente. No, hay que meter Helio porque puede volverlo a meter, sí. Al siguiente turno ya puede volver a pegar con Mega Gyarados. Hay que meter Helio acá. Pues me la está liando un montón, ¿no? Con este mazo. Dale. Papealo. Eso. Interesante su mazo. Bueno, le papeaba lo que sea, ¿no? Interesante su mazo, pero pues no pudo contra la Mega Sentada. Y bueno, no sé, habría que probar, ¿no? Me gusta la idea. Muy aparte de que tuvo extrema suerte con el puto helado. Bueno, lo que te da el juego te lo quita, ¿no? Tuviste un montón de suerte, pero pues... Igual te papié por mí, porque yo también saqué caras con mi suerte, ¿no? ¿Opiniones, chat? Vámonos a la conclusión del mazo. Chat, conclusión del mazo. Sorprendentemente bien, me gusta, la verdad. El Annihilate turno 1 puede meter muchísima presión. Incluso turno 2 el Mankey, si ves que tu oponente, no sé, empieza con un Pokémon que tenga 50 de vida, como Magnemite, como Swablu, que ahorita no se está viendo porque siento que es un tema de no hay rankeds, ¿no? Ese tipo de cartas que tienen 50 de vidas que son muy importantes, o Pokébebés, puedes sacrificar un Mento ahí y papeártelo con Mankey, lo cual me gusta bastante. El Annihilate turno 1 o que te salga tempranito para evolucionar también mete muchísima presión, porque si bien se hace daño, pega 90, es un montón. Normalmente tu oponente no va a tener más de 90 de vida, a menos que sea una EX con bastante, igual le haces un montón porque sería 2 hit KO. O sea, viene bastante bien tener Annihilate de forma temprana, y para todo lo demás tienes a Mega Lopunny, que ya sabemos que es una carta que puede confundir, aunque no pegue, si llegaste a sacar doble cruz. Tienes los Mentos para asegurar cara cuando lo necesites realmente. Habría que probar este mazo en Ranked, lo voy a anotar en mi libretita para ver si no es humo. Ustedes cuéntenme igual, pero yo creo que le veo potencial para que sea una tierra de la muerte. No sé si más o menos, yo lo veo por ahí. Definitivamente me gusta el mazo, les dejo a ustedes para que lo prueban y me digan qué opinan en los comentarios. Te voy a dejar 2 videos por acá para que le eches un vistazo y conmigo hasta el siguiente video. Chao.